mundo está cambiando, la tecnología tiene que cambiar con los nuevos tiempos y si hablamos de cambios de tecnología tenemos que hablar necesariamente de inteligencia artificial y ya añadiendo más elementos al cóctel de ciberseguridad, por supuesto. Ángel. Claro que sí. Bienvenido. Claro que sí. Ángel Ortiz, director de seguridad de Cisco, siempre un placer charlar contigo, hablar contigo y fíjate que vamos a hablar de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de todos estos cambios y por supuesto de HyperShield, el gran avance, evolución de Cisco que vienes también a darnos muchos detalles. Exacto, muy bien. Encantado de estar contigo, Mónica, una vez más y con muchos temas que cubrir, efectivamente, con muchas ganas de hablar de ciberseguridad, de HyperShield, de lo que quieras. Sí, además que esto que nos encanta a los dos, hablar de ciberseguridad. Y si hablamos de ciberseguridad y estábamos hablando de pues, estos grandes cambios, ¿qué opinas? ¿No? Porque es verdad que en el sector se está hablando mucho de cambios, de grandes revoluciones, de transformaciones. ¿Crees realmente que todo lo que se está hablando en el mercado es realmente una gran revolución, una gran transformación? ¿Hay cosas que sí lo son y otras que no? ¿Qué opinas? Bueno, pues yo creo que lo que va a marcar la diferencia de aquellas soluciones que se van a quedar de verdad o no, porque como dices, vivimos un momento con muchos cambios, con muchas novedades, con soluciones que aparecen y que incorporan inteligencia artificial, que parece ser la palabra mágica de diferentes maneras, ¿no? Y evidentemente no todas son iguales y como te digo, lo que creo que va a marcar la diferencia de aquellas que se van a quedar frente a aquellas que no y aquellas que van a suponer una disrupción frente a aquellas que van a pasar de largo, son aquellas que incorporan de verdad la inteligencia artificial de forma nativa, ¿no? Para mí eso es la gran diferencia. Como te digo, oímos hablar mucho de inteligencia artificial, la inteligencia artificial muchas veces se incorpora pues como un añadido que ojo, que está muy bien y puede ser muy útil, pero en el fondo es un añadido a soluciones ya existentes, un asistente, inteligencia artificial que nos simplifica la gestión y demás, pero lo que de verdad marca la diferencia son aquellas soluciones que utilizan la inteligencia artificial de forma nativa para identificar amenazas y para combatir las amenazas, ¿no? El ejemplo que ponemos siempre es el del coche eléctrico, ¿no? El del desarrollo del coche eléctrico. Si recuerdas, los primeros coches eléctricos que se hacían muchas veces eran, oye, pues cogíamos el coche de gasolina tradicional, le quitábamos el motor y en su lugar poníamos la batería. Pero claro, eso tenía ciertos problemas porque la batería es pesada, no está diseñado el coche para funcionar con ese peso, con esa arquitectura y al final pues no era un funcionamiento óptimo. Mientras que si cogemos un coche y de forma nativa lo desarrollamos para ser eléctrico, distribuimos el peso de la batería a lo largo de todo el vehículo y lo diseñamos desde el principio pensando que es un coche eléctrico, pues el funcionamiento, la autonomía, todo es muy distinto, ¿no? Pues eso es un poquito la diferencia entre incorporar la inteligencia artificial de forma nativa y no hacerlo. Qué buen símil. Me estaba recordando en el ámbito de la ciberseguridad, que yo todo lo llevo a eso, de la seguridad por defecto, ¿no? Seguridad por diseño, security by design, que es lo mismo, ¿no? Al final, algo que se ha implementado con la seguridad desde el principio no es lo mismo que ir añadiendo parches y parches y parches, ¿no? Por supuesto que sí. Y bueno, por eso también en Cisco estamos viendo que la integración entre la red y la comunicación y la seguridad tiene que ser nativa y es cada vez más importante y por eso estamos apostando tanto por la ciberseguridad, ¿no? No se trata de que la seguridad sea un añadido que luego ponemos en la comunicación, sino que a día de hoy no hay comunicación si no es segura. No puede haber comunicación si esta no es segura desde el inicio y desde el diseño, ¿no? Y bueno, pues por eso hacemos esa apuesta. Desde luego, en el fondo es que además si lo piensas, ¿no? Si algo tienen en común el atacante y el atacado es que los dos están conectados a una red. Si no hay esa conexión, pues no hay ese ataque. Y si algo tienen en común ahora también es la implementación de la inteligencia artificial. Ahora hablamos, si te parece, de cómo los buenos están implementando la inteligencia artificial, pero está claro que los malos, los atacantes, lo llevan usando ya un tiempo.
Exactamente, Ángel, ¿cómo están usando, cómo lo veis vosotros, cómo están usando la inteligencia artificial para mejorar sus ataques, nuevos ataques, sofisticarlos? Bueno, yo creo que la palabra clave es la que tú has dicho, ¿no? La sofisticación de los ataques. El grado de personalización que consiguen los malos, que consiguen los atacantes a la hora de diseñar un ataque ahora con el uso de inteligencia artificial, el análisis de los datos que tenemos todos en la red y poder aprovechar esos datos para, por ejemplo, mandarme un correo personalizado donde hablan de a lo mejor un partido al que yo he ido el fin de semana y entonces como creo que veo que es algo que hace referencia a una actividad que yo he hecho, pues soy más propenso a pinchar en el enlace y a ser atacado, y también lanzar ataques a gran escala, aprovechando pues el uso de bots y las técnicas de análisis de grandes volúmenes de datos. Esos serían los principales usos de la inteligencia artificial por parte de los atacantes. Y todo el uso, por ejemplo, de deepfake, ¿no? Que cada vez aumenta más. Va dentro de la sofisticación de, oye, si recibes pues un correo, un vídeo de tu jefe diciendo que hagas un ingreso en determinada cuenta y tal, y ves que es él hablando, ¿no? Pues sí, lógicamente eres más propenso a hacer caso y a caer en el ataque. Sí, esto es muy complejo, Ángel, cómo está cambiando y qué difícil va a ser también para nosotros como personas, como usuarios, ir detectando todo esto. Por eso necesitamos la tecnología cada vez más, ¿no? Exacto, sí, sin la tecnología pues es muy difícil coger estos ataques, y sin la tecnología que analice las amenazas a escala de inteligencia artificial, ¿no? Que es como se producen estos ataques con el análisis de grandes volúmenes de datos, correlando muchas veces la cadena completa del ataque, porque simplemente viendo si un correo puede ser malicioso o no, pues a lo mejor no es tan sencillo si solo veo el correo, pero si veo que ese correo luego me ha llevado a conectar a un sitio que también es ligeramente sospechoso y arranca un proceso en mi PC que también puede ser sospechoso, bueno, pues cuando analizamos todos esos datos a gran escala, vemos la cadena de ataque y sacamos el patrón, somos capaces de detectarlo. Si nos basamos solo en el usuario tal, va a ser cada vez más difícil. Es muy complicado. Y en este sentido tenemos que hablar, por supuesto, de las amenazas que están sufriendo las empresas, ¿no? Vosotros que lo veis también en primera persona, ¿cuáles son los principales riesgos a los que se están enfrentando las organizaciones hoy en día? Pues fíjate, hace unas semanas presentamos un estudio que hace Cisco anualmente, que es el Cyber Security Readiness Index, que lo que mide es el nivel de preparación de las empresas a la hora de hacer frente a las amenazas de seguridad, al panorama actual. Y del año pasado a este año, el nivel de empresas con un porcentaje, o sea, con un nivel de madurez verdaderamente maduro para hacer frente a los ciberataques había bajado del 7%, que era el año pasado, al 2% únicamente. Y en general en los niveles de madurez altos se había producido una bajada generalizada en todos los sitios. Y esto no es porque las empresas estén invirtiendo menos o estén menos preparadas per se, es porque el panorama de amenazas ha cambiado, porque cada vez atacan más a la cadena de suministro. Y ya no es que yo proteja a mi empresa, sino que puede haber una empresa con la que yo colaboro, que tiene acceso a mis datos y sobre la que no tengo tanto control. O porque los usuarios se conectan desde dispositivos personales a mi organización, y ya no solo para hacer una gestión puntual, sino que pueden estar a veces hasta 2 horas de cada jornada laboral conectados desde un dispositivo personal accediendo a mis datos, ¿no? Todo ese panorama, digamos, más líquido, más distribuido, más heterogéneo, es lo que complica un poco la labor de las empresas a la hora de protegerse frente a los ataques. Claro, complica y mucho, ¿no? Cada vez más. Y por esto aquí llega pues esta revolución de la que hemos venido a hablar, ¿verdad? Este Hypershield de Cisco, nuevo lanzamiento que, bueno, hasta agosto no lo podrán disfrutar las empresas, no lo podrán implementar, pero sí que estáis ya contando todo lo que va a venir, ¿no? Cuéntanos qué es, ¿no? Pues mira, Hypershield es la primera solución diseñada de forma nativa para proteger al data center del futuro, a los data centers modernos, mediante el uso de inteligencia artificial. ¿Y qué quiere decir esto? Pues fíjate, si vemos la arquitectura que tienen los data centers actuales, ya no es la arquitectura tradicional de un frontal web, una aplicación y una base de datos, sino que todo eso se ha distribuido en multitud de microservicios
que residen en diferentes contenedores, en diferentes nubes, máquinas virtuales, etcétera, etcétera. Con lo cual, tenemos un panorama hiperdistribuido, ¿no? Para proteger esos entornos con tantos microservicios, no nos basta con aplicar seguridad a la escala habitual, a la escala tradicional, sino que tenemos que aplicarlo a gran escala y apoyarnos en la inteligencia artificial, ¿no? De ahí el nombre un poco de Hypershield, porque se aplica a entornos hiperdistribuidos y lo que hacemos es distribuir los puntos de aplicación de la seguridad allá donde se necesite en ese entorno. De forma que mediante el uso de inteligencia artificial podemos aplicar políticas muy granulares en cada uno de esos entornos con esos escuditos, ¿no? Con esos escudos distribuidos donde podemos llevar a cabo la aplicación de la política y llevar la seguridad a esos entornos, pero mediante el uso de inteligencia artificial, pues ser capaces de que esas políticas aplicadas sean coherentes y aplicarlas y distribuirlas de forma centralizada. Y en este sentido, unas de las también amenazas que sufren las empresas son vulnerabilidades, lo que estabas hablando, ¿no? Se amplía el perímetro. ¿Cómo ayuda en este sentido a detectar las vulnerabilidades a las que están expuestas las empresas? Es una de las aplicaciones claras de Hypershield, y es que al día se publican 100 nuevas vulnerabilidades y el tiempo medio de parcheo que tienen las empresas es del orden de casi 50 días, con lo cual entre que se publica la vulnerabilidad y la parcheamos pasan 50 días, y en cambio el tiempo que los atacantes tardan en desarrollar el exploit es cada vez menor, con lo cual nuestro tiempo de exposición pues cada vez es más significativo. Pues bien, Hypershield lo que nos permite hacer es no depender tanto de la aplicación del parche, sino hacer un parcheo virtual hiperdistribuido allá donde lo necesitemos, ¿no? Como cada uno de estos escuditos, cada uno de estos puntos de aplicación de la política tiene un doble plano de datos, podemos aplicar lo que llamamos un control compensatorio, una compensación a esa vulnerabilidad, bloquear el uso de esa vulnerabilidad, probarlo en el plano de datos secundarios, comprobar que funciona y una vez se ha comprobado que funciona, aplicarlo. Y de esta forma reducimos la protección de esa vulnerabilidad pues de los 50 días que tardamos en aplicar el parche al orden de minutos prácticamente, ¿vale? Claro, porque hay muchas veces que las empresas tienen que ir aplicando parches que no saben si hacerlo o no porque puede romper algo, ¿no? Y luego vienen los de IT que te dicen, no, si funciona, no lo toques, claro, porque me lo vas a estropear. Claro, y esto en seguridad no nos lo podemos permitir, ¿no? Y es un poco siempre la pugna que hay, no solo en la aplicación de parches, ¿no? Sino en general de actualizaciones de seguridad. Sí. ¿Quién no ha sufrido la actualización de cualquier equipo, de un firewall, por ejemplo, y al día siguiente no funcionaba, había problemas con tales aplicaciones, con el tratamiento de cierto tráfico, y ya en un entorno en producción, pues bueno, ya estaba servido el drama, ¿no? Teníamos que volver a buscar una ventana de parcheo, intentar una marcha atrás, etcétera, etcétera. Bueno, pues gracias a este doble plano de datos que tenemos, que podemos aplicar la política o la actualización que sea, bien sea un parche virtual, bien sea una actualización software, podemos aplicarla en el plano de datos secundario, comprobar que funciona. Esto se puede automatizar con la inteligencia artificial, esa comprobación, y luego aplicarlo en producción una vez hemos comprobado en el plano de datos primario que funciona en secundario. La idea que también queremos llevar a cabo, ¿no? Es, si tú recuerdas, yo al principio, hace tiempo, cuando teníamos que actualizar el móvil, yo por lo menos me copiaba todas las fotos, por si acaso, por lo que pudiera pasar, porque no me acababa de fiar de lo que pudiera hacer. Mientras que ahora, ya la actualización de software en los móviles, mira, pues te llega la nueva versión, actualizas y punto, y te fías, porque ya te fías de que eso ha sido comprobado y de que no es necesario que tomes ninguna medida adicional. Bueno, pues queremos llegar a ese punto en seguridad, que las actualizaciones no sean un drama y que estén probadas previamente y que directamente nos podamos fiar de esas actualizaciones y automatizar todo ese proceso de actualización. Simplificar, ¿no? Al final que el Departamento de Seguridad tenga que estar pensando en otras cosas más necesarias, por así simplificar decirlo, ¿no? la operación, que sea mucho más sencilla y que se concentren en protegernos frente a los malos, no en si esta actualización ha fallado, la marcha atrás, etc. Efectivamente. Y hay otro aspecto también muy importante que es accede un cibercriminal a un sistema y está ahí horas, en el mejor de los casos, semanas, meses, ¿verdad?
se mueve incluso lateralmente, extrae información. ¿Esto cómo podemos o cómo podéis ayudar a solucionarlo, a revertirlo y a que ese gap sea el mínimo posible, ¿no? Pues es un muy buen ejemplo, Mónica, porque muchas veces las empresas tienen que protegerse, no saben bien de qué o sin tener toda la visibilidad de lo que ocurre en sus entornos, ¿no? Y el caso que has hablado de los movimientos laterales, yo creo que es especialmente significativo. Quien más, quien menos sabe que tienen que proteger el tráfico norte-sur, ¿no? Las puertas de entrada y de salida. Pero digamos que las ventanas laterales o esas puertas laterales, de una vez entra el atacante, porque puede acabar entrando, ¿cómo controlamos qué aplicaciones hablan unas con otras? ¿Cómo controlamos esos movimientos laterales y qué está permitido y qué no está permitido hacer? Bueno, pues muchas veces las empresas ese problema, que es la microsegmentación, ¿no? En nuestro data center, no lo abordan, no porque no sean conscientes de que tienen ese problema, saben que lo tienen, pero no tienen forma humana de hacerlo, ¿no? Hay a día de hoy soluciones y en Cisco las tenemos que permiten tener un agente y que te sugieren también políticas, simplifica mucho la labor, pero lo que permite Hypershield sin necesidad de desplegar ningún agente y hacerlo a gran escala es completamente diferencial. Entonces, la microsegmentación es otro caso de uso tremendamente potente con esta nueva solución y que creo que por fin va a permitir que todas las empresas, no solo aquellas que tienen más recursos o un grado de madurez mayor, pues aborden ese problema de los movimientos laterales y el tráfico este-oeste. Eso es interesante, ¿no? Porque muchas veces este tipo de soluciones las vemos para grandes empresas, que son las que están maduras, a pesar de lo que decías, ¿no? Que esa madurez se va reduciendo, pero para quienes Hypershield lo pueden implementar todo tipo de empresas, ¿qué nivel de madurez necesitan, ¿no? Para ello? A ver, realmente lo que puede cambiar es el modelo de consumo, ¿no? De si la empresa tiene recursos propios para explotar la solución, para operarla, o prefiere o le encaja mejor contratarlo con un servicio gestionado a través de alguno de nuestros partners. Pero en cuanto a la utilidad de la solución, aplica a todos. Quien más, quien menos está llevando cargas a la nube. Quien más, quien menos está desarrollando aplicaciones y tiene recursos de computación en la nube y está en estos data centers distribuidos de los que te hablo. Quien más, quien menos tiene problemas con el parcheo de vulnerabilidades también. Con lo cual, aplica a todas las empresas. Lo que puede cambiar, como te digo, es el modelo de consumo. Sin duda, estos son los principales problemas. Vamos, las vulnerabilidades, yo creo que el año pasado fue, si no uno de los primeros, e incluso el primero, ¿no? De los problemas que tienen las empresas, vulnerabilidades que a veces no saben ni que tienen. Muchas veces no tienen esa visibilidad y el sistema nos va a ayudar también a encontrarlo. Y no solo eso, sino que muchas veces no saben ni por dónde empezar. No saben, primero, aunque tengan un escáner de vulnerabilidades y les diga qué vulnerabilidades tienen, no saben cómo priorizarlos. Ahí Cisco tiene otra tecnología, Cisco Vulnerability Manager, que nos va a ayudar a decir, oye, de todas esas vulnerabilidades que encontrado en tu entorno, ¿cuáles de verdad están explotando los malos? ¿Vale? ¿Cuáles te interesa parchear? Porque a lo mejor no tenemos que... Si intentamos hacer todo, muchas veces no vamos a poderlo. Bueno, pues en cuáles debes enfocarte. Y luego, mediante el uso de Hypershield, la propia aplicación del parche también simplificarla. O sea, no depender, mejor dicho, no depender de la aplicación del parche, sino hacer un parcheo virtual de forma mucho más inmediata y mucho más sencilla. O sea, gestión de los recursos del tiempo, ¿no? Que el tiempo es lo que le sobra a los CISOs, ¿verdad? Claro, precisamente estaría bien tener algún CISO para preguntarle, ¿no? Pero ya te digo yo a ti que... Sobre todo los viernes por la tarde, me han dicho. Que no les sobra precisamente tiempo, no solo a los CISOs, a los departamentos de seguridad de las empresas. Yo creo que todos los fabricantes tenemos que esforzarnos en dar a las empresas soluciones que les permitan hacer más con menos, ¿no? Que con unos recursos limitados podamos hacer más de lo que abordábamos hasta ahora. Y esa es la clave pues, de esta solución y de toda nuestra propuesta al mercado. Estábamos hablando de inteligencia artificial. ¿Cómo se implementa? ¿Cuál es el papel de la IA en esta tecnología? Bueno, pues al final la IA lo que nos va a permitir es analizar todos los datos que nos proporcionan esos escudos y luego aplicar esas políticas de seguridad a gran escala. Al final yo no puedo en cada uno de esos escuditos decir como administrador qué política exacta me vas a aplicar o cuál es el control compensatorio que voy a tener que aplicar para alguna vulnerabilidad, sino que es la IA la que me lo dice, la que lo aplica, la que lo prueba y luego pues lo supervisan los administradores, pero nos apoyamos en todo el desarrollo del análisis y de aplicación de políticas con la IA, que sería si no inmanejable, no podríamos hacerlo si tuviéramos que hacerlo nosotros como administradores. Claro.
Al final la inteligencia artificial nos está ayudando a eso, ¿no? A automatizar, a monitorizar, porque muchas veces se habla, ¿no?, de los riesgos de la IA, que también están, lógicamente, pero los beneficios son esos, ¿no? Que podamos los humanos poder hacer más cosas con menos. Esa es la idea, es que si no, no es posible. Y si los atacantes lo están utilizando, pues nosotros también tenemos que hacerlo, ¿no? Y como te digo, yo creo que esta solución que incorpora la IA desde el principio, que se ha desarrollado ya con la inteligencia artificial en mente, pues es una de estas soluciones que creo que va a permitir decantar la balanza a favor de los buenos, a favor de los que se defienden. Siempre hablamos de que la IA es un arma de doble filo, y lo es, pero creo que soluciones como estas ayudan a que al final sea más una ayuda para los buenos que para los malos. Sí, porque al final siempre decimos, ¿no?, que van los malos un pasito por delante, a ver si conseguimos sobre dar todo la vuelta. Que les basta con estar bien, con estar en lo cierto una vez, ¿no? Con Sí. detectar esa vulnerabilidad o atacarnos o encontrar ese hueco por el que entrar una vez, mientras que nosotros tenemos que estar siempre protegidos. Como decimos, ¿no?, que hay muchas puertas que proteger y los malos con que encuentren una, un agujerito ya han conseguido entrar. Porque estabas hablando de esta inteligencia artificial nativa, también cloud nativo e hiperdistribuido son como las tres claves, por así decirlo, ¿no? Sí, que sea hiperdistribuido creemos que es lo verdaderamente diferencial de la tecnología, lo que puede cambiar cómo entendemos la seguridad de red, ¿no? Y es que hasta ahora lo que hacíamos era forzar a que el tráfico pasara por un punto de control central donde aplicábamos ahí las políticas, ¿no? Y ahí era donde controlábamos todo y forzábamos a que el tráfico pasara por ese punto. Esto en un entorno tremendamente distribuido ya no es tan sencillo hacer. Y lo que tenemos que hacer es llevar la seguridad allá donde lo necesitamos, ¿no? A todos esos puntos donde se necesite la seguridad de una forma hiperdistribuida. Con lo cual, nosotros lo que creemos es que esta solución, precisamente por esa hiperdistribución, va a cambiar cómo entendemos la seguridad de red hasta ahora y hacer que la seguridad sea una funcionalidad más de la red, que se diluya en toda la red y se difumine de alguna manera para llegar allá donde sea necesario. Y si bien el ámbito de aplicación inicial de Hypershield es el data center, lo que queremos hacer es llevarlo también al ámbito de red, a las comunicaciones, al nivel del puerto de switch, si es posible, para aplicar esa política de seguridad de la forma más distribuida posible y que no sea un appliance o una caja que ponemos donde obligamos a pasar todo, sino que sea una función de la red y podamos aplicar la seguridad allá donde lo necesitemos. Sí, al final, como se dice siempre, ¿no?, que la ciberseguridad tiene que estar en todas partes, que permee, ¿no?, que esté imbricada con el resto y que al final no sea algo añadido, sino que esté. Lo has definido perfectamente, no lo habría hecho mejor. Esa es la idea en todas partes, de toda la solución y por lo que creemos que realmente es una tecnología verdaderamente revolucionaria. Pero claro, cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de algo que parece que está un poco vivo, ¿no?, o que aprende sobre sí mismo. La versión que vamos a ver en agosto entiendo que no es la misma, ¿no?, que vamos a ver dentro de... La versión que vais a ver en agosto es la peor versión posible del producto, ¿no? Porque como va a ir aprendiendo y va a ir desarrollándose también a más ámbitos más allá del data center, pues va a ser cada vez más potente y la idea es que cambie, como te digo, cómo entendemos la seguridad de red y poder llegar allá donde necesitemos aplicar una política de seguridad. También hay una colaboración que incluye aprovechar el marco de inteligencia artificial de ciberseguridad de NVIDIA. ¿Esto qué va a suponer? Bueno, pues todos los desarrollos y las pruebas y las DPUs donde hemos hecho todas las pruebas de la solución son de NVIDIA. Aprovechamos el marco de seguridad Morpheus de NVIDIA y, bueno, siendo el fabricante líder, pues queremos aprovechar también todos los datos y toda la inteligencia artificial que nos brinda un fabricante líder como NVIDIA. Pues fíjate, Ángel, que vamos a estar muy pendientes de aquí a agosto, por supuesto, que nos iréis contando más cosas, claro, seguro, sí. Porque, claro, decíamos que ha generado mucha expectación esta tecnología y no es para menos. Fíjate lo que decía vuestro presidente y CEO de Cisco, Chuck Robbins, que es una de las innovaciones de seguridad más importantes de nuestra historia.
Claro que sí, claro que sí. Por eso que te comentaba, ¿no? De que por primera vez creo que vamos a poder llevar la seguridad allá donde la necesitemos y no forzar a que todo el tráfico pase por donde necesitemos aplicar la seguridad. Y vamos a poder hacerlo a una escala que no habíamos visto hasta ahora con el uso de la inteligencia artificial. Pues estaremos al habla Seguro para que que sí. nos contéis las novedades, también estaremos pendientes de ese lanzamiento y un placer siempre charlar de todo y sobre todo pues de ciberseguridad, como no podía ser de otra manera. Claro que sí, yo encantado de contaros todas estas novedades y seguro más que vendrán en los próximos meses. Atentos estaremos. Gracias, Ángel. Muchas gracias.